ahora estaba dando repaso a esto de Malpasio. Yo lo empecé de nuevo también hace un tiempo, Ujú, pero hace falta otro repaso porque, ya te digo, me lo escuché una segunda vez y tenía mucho más, igual tenía yo más predisposición o igual tenía más sentido lo que decía. Me pasó más con lo de el Fibercast que me dio un poco la punzada. Pero ujú, porque escuchando todo lo de, bueno, sobre todo había muchísimos puntos en común con la etapa tema SIDA y todo esto, ¿no? Que ujú. no sé, pero era algo recurrente en los programas de al final. La cosa estaba entre quién es el rey del mundo o el dueño del mundo, que al final era una metáfora para explicar otras cosas, pero lo de la etapa del SIDA sí que y llevaron profesionales. Y eran muy curiosas esas discusiones porque es un paralelo realmente, vamos, Total, a lo de idéntico. ahora, ¿no? Resulta que la solución que ponen para arreglar el tema del SIDA se los lleva por delante, ¿no? El tratamiento era súper agresivo, desde luego. Vamos, te reventaba todo el sistema. Es que, bueno, ahí empieza la historia, ¿no? De la confusión, de la Ujú. historieta, el sistema inmune parecía que quedaba más dañado. O sea que el tratamiento lo que hacía era como potenciar eso. Y te mataba un resfriado. Eh, Ah, Pero bueno, también, pero es muy curioso, sobre todo a mí lo que me llama la atención es un poco el momento cuando pasan estas cosas a nivel social, ¿no? Y político. Y justo estaba pasando cuando hay una revolución, digamos, bueno, había pasado todo lo de la privatización con la ujú, Thatcher y el Reagan, ¿sabes? Y bueno, está todo así como de jaleo, de claro. nuevo orden, con un nuevo episodio, ¿no? De la película. Cuando aparecen estos efectos sociales, por así llamarlo, porque son impactos así Ujú. en la sociedad que dejan estigmatizados a una generación por completo. Y al final, no sé, yo lo relaciono un poco también con todo el mundo este de cuando empezaron a meter la droga, ¿no? En la juventud y tal. Vamos, que se cargaron también a otra generación, pero la historia estaba en que si era gay o drogadicto, tenía los días contados. Claro, al principio, Al ¿no? Ya principio, después luego ya todo el se iba mundo. extendiendo. Yo lo que, por lo menos la situación concreta de España, que es la que conozco un poco más, digamos, ¿no? El momento, vamos, crítico total del 78, ¿no? Claro, esto es los 80 y tal. Claro, supuestamente la apertura, ¿no? Al mundo, las libertades, la democracia, Mm, toda esa historia. Y claro, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entiéndeme. claro, Y lleva como una doble lectura, ¿no? De la... sí, un arma de doble filo, en verdad. Mm, Bueno, también es que tú coges una sociedad, 40 años de dictadura, todo el rollo que sabemos, todo lo que sea, y ahora de pronto pum, le metes a Pedro Almodóvar y Alaska, y los niños viendo la bola de cristal, pues, no sé, ¿no? Es un boom que rompe la sociedad por completo, en el contraste total que están haciendo enfrentarse, ¿entiendes? A una mm. generación le imponen una cosa y a la siguiente o un par de generaciones después todo lo contrario. Que antes era bueno, ahora es muy malo. Y lo que antes era malo ahora es la moda. También lo que te digo que cuando meten eso aquí en España, sobre todo en puntos conflictivos, donde siempre ha habido ciertos movimientos obreros importantes, Mm. ¿eh? Ahí entró la droga en 4x4 Sí, sí, identificado, a dos manos, a dos claro, filos. Ujú. y para destruirlo todo, ya. Bueno, y con esa misma droga luego terminar pagando trabajitos y historias. Bueno, por ahí tenemos el expediente Royuela, que Mm. a mí me parece que despelota totalmente eso, esa parte, que será una pequeña parte, porque eso habrá que multiplicarlo por cada comunidad, por cada país, por cada Cuando sitio. lo miramos, digamos, a microhistoria, se ve claramente que hay como una especie de, no sé, de teatrillo
por así decirlo, lo que tú dices, ¿no? Lo que salen a la palestra de mm, todo lleva etiqueta, ¿me entiendes? Como la movida madrileña tenía que reflejar unos hábitos y unas posturas, pero por otra parte están pasando otras historias, mientras el foco de atención está en, El en- Mundial de Fútbol. efectivamente, ¿no? Está sucediendo varias cosas al mismo tiempo, pero siempre hay como lesiones que me parece curioso, ¿no? Que las figuras que, digamos que no, que es un dogma, ¿no? De sí, la movida madrileña, la Almodóvar y la otra. Y el que fue más cañero murió. Y el no sé qué, ¿sabes? Me refiero Ujú. que es todo como está todo demasiado bien organizado Guionizado. para que quede constancia. Las cosas que realmente tuvieron constancia, seguramente, o relevancia real, no, ni nos enteramos o las acallaron metiendo droga a cascoporro. Desde Ujú. luego, en un movimiento obrero, en un despertar obrero, y más, por ejemplo, ¿no? Hablando ya de aquí, del sur, pues Ujú. imagínate cómo estaba los 80 y los 90 por aquí de droga, pues increíble, ¿no? Que, Claro, para destrozarlo que todo, por ¿sabes? naturaleza debería de haber sido, o sea, porque realmente, bueno, es lo que pasa que uno empieza a hablar y nada más que ve engaño por todas partes. Porque si ya Ujú. te empieza, iba a decir que realmente el movimiento tema obrero, ¿no? Del Partido Socialista empezó a coger fuerza en Andalucía, pero claro, tenemos a un blanco y negro metido como lobo en el rebaño. Pues imagínate, ¿no? Con un... Pues ya apaga la luz y te va, ya. Demócrata alemán, ¿no era? Ahora nos dan una radiografía de lo que ellos quieren que pensemos que fueron esos años. Mm, Entonces tenemos el gran ejemplo de la transición y la promoción de lo que siempre hablamos. En los momentos clave de muchos países empiezan a, te regalan unas olimpiadas, unas exposiciones universales, mm. un mundial de fútbol o todo a la vez. No, lo Claro, que pasa el precio que se es está que, pagando, efectivamente, ahí claro, ya la imagen que se viene a la cabeza es la de, ¿sabes? Comerciar con todos estos eventos sobre una mesa con lo que va a pasar, digamos, endeudando al país, no solo claro, económicamente, sino moralmente o humanamente para los y repartirse la próximos tarta. 50 años, ¿sabes? Ujú. Bueno, está pasando todo el tema OTAN luego y toda la historieta, ¿sabes? El tema de las bancas, de las desapariciones de hijos de grandes empresarios, de gente relacionada con las bancas. Todo de reajuste, o sea, de reposicionamiento, ¿me entiendes? Hay Ujú. gente ya haciendo las maletas, otros que se quedan con un abrigo diferente y otra gente que entra de nuevo porque hay que lavar la cara. Lo que pasa desapercibido suele ser más importante que lo que oficialmente ha pasado. Por ejemplo, en el caso aquí de lo de Cádiz, la explosión de Cádiz, Mm, ha muerto, según el régimen, han muerto 4, según el enemigo del régimen, han muerto 80.000. Todo esto queda con minas submarinas de la Segunda Guerra Mundial que estaban aquí al lado de la ciudad, pegados, ¿no? En el propio casco histórico, una idea muy buena tenerlo ahí. Y la cosa es que explota y se lleva por delante todo, los astilleros y tal, y queda la cosa ahí como que no. Resulta que después de la explosión, ¿no? Llega al Estado, la reconstrucción, los astilleros de Cádiz se nacionalizan. Luego en los 80, la reconversión industrial. Te quiero decir que va viendo uno cómo van haciendo todo el proceso de mm. llegar a conseguir lo que quieran. Y si tiene que salir por los aires medio pueblo por un accidente, sale. En la cadena de sucesos de lo que le pasara a la zona, eh, bien sea planificándolo o tomando ventaja de las consecuencias, eh, todo está conectado, está hilado. O sea, tal y como yo recuerdo el documental que tú dices, o era un artículo, no lo sé, Uh -huh. que creo que tú pasaste, que por casualidad, como que al final, pues fue muy bien, ¿no? Que detonara todo esto y que
existiera como una reestructuración de la zona. Claro, modernizó la ciudad, hombre. Mm. Claro. Y mira, y también por casualidad desaparecieron muchísimos hallazgos arqueológicos Pues en, ¿cómo allí se llama eso? En Bahía Blanca. en Bahía Blanca estaba todas las tumbas púnicas y todo esto. Claro que yo cuando vi la foto de eso digo, Dios, Mm. y no ha quedado nada. No, no, no. Sí, que aquí aprovechan muchas cosas para moverlo todo. Desaparecen lo mismo la propiedad de los dueños de los astilleros, desaparece edificios que no convienen para la ciudad, para la nueva reordenación, desaparecen hallazgos arqueológicos. Qué curioso, habría que verlo, Y porque desaparece claro, la casa cuna también, con no sé cuántos bebés o lo que fuera allí. sí, claro, eso siempre están desapareciendo. Siempre están desapareciendo. Sí. Luego se pone las manos en la cabeza cuando de repente un día sale, sí, les quieren dar bombo a que los bebés se roban. Ese mismo artículo, esa misma foto del niño en la nevera que robaban, tal y cual, eso ya salió en la prensa, en el caso, pues 15 años antes. Mm, Nadie le echó cuenta, ¿me entiendes? mm. Cuando conviene. Por eso te digo, siempre se enfoca de los hechos, de lo que acontece, seleccionan una parte, se lo Pues lo inventan. que estábamos diciendo, eh, al final lo que interesa eh, es que se vaya creando como una teoría, ¿me entiendes? Me refiero a algo que sea oficial y que Ujú. quede en un libro. Ahora todos los flecos después puede interesar o no puede interesar y lo van a recuperar o no lo van a recuperar, ¿me entiendes? Solo y cuando, pues, Convenga. efectivamente. ¿No? Y ahí es donde cobra sentido que prestemos atención a otras historietas, ¿me entiendes? A que pongamos el ojo Sí, a lo que no en, se está señalando. en relaciones, en cosas que parecen que no tienen sentido a priori, pero que tienen más sentido si lo vemos en retrospectiva o gente que ya lo ha visto, pero no se les ha hecho caso. Y bueno, no tiene, pues eso mismo, ¿no? Lo que estábamos hablando de que están todos los ojos, por ejemplo, en los 80 en un sitio, mientras que pues, se está como reestructurando, ¿no? El De país arriba abajo. de arriba abajo con tijeras. ¿No? No O bombazo, que sé, también. también. Eh, todos esos detalles se nos van. Claro. Sí, porque va quedando todo al final eso detrás del velo, no sé cómo decirlo. Un poco de el control mental que necesitan que tengamos a largo plazo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Claro. Porque necesitan que a bote pronto cualquiera, tú como yo, diga tres nombres y le salgan los mismos nombres si piensa en los 80, si piensa en lo que pasó con la movida, ¿sabes? Madrileña o lo que pasó con lo de Tejero o lo que pasó con... Está todo oficializado, cuando en Ya lo puedes ver realidad... en los 50 años de televisión española. Te lo ponen resúmenes. Y ya dices tú, esta es la historia de España. Oh, qué guay. Con las canciones que todo el mundo escuchaba también, y, ¿sabes? Pues, todo, todo de color de rosa. Por eso me parece muy surrealista cuando no se, como no se ve con ojos críticos, ¿sabes? Eh, o cuando se apuesta por verdades absolutas o que cuando ni siquiera se posiciona uno en criticar lo que nos están vendiendo. Es muy complicado. porque Toma quizás sale esa- rentable. Lo más fácil es sucumbir, Mm, ¿sabes? Es más, incluso agradable, ¿no? Porque claro, nadie te va a vender la moto dándote el palo en la cabeza. mm. Cuando la caricia, qué bonito, mira lo bueno, pues eso es lo que te venden. Entonces hay gente que se lo come y bueno, pero bueno, ya sabrán ellos las consecuencias. Pero me imagino que
Bueno, es que tampoco, pues si uno no tiene conciencia, No, el problema es tampoco, que cuáles son las consecuencias. O sea, cuando... no existen, pero tampoco van a ser conscientes que son por sus decisiones. ¿Cuáles son? ¿No? Claro. Quizás solo haya consecuencias cuando te las planteas. O sea, cuando te Mm. planteas, ¿sabes? Da igual, y nos vamos dando con la cabeza, con la pared, con el muro, una y otra vez con lo mismo. Mm, Como colectivo, digo, ¿eh? Así ya, ya por eso te digo que yo pienso que está bien todo, pero que al No, pero final esto es para uno mismo, uno, y sí. su entorno, y su Como gente, y bueno, colectivo y es ayuda a quien pueda. complicado, creo yo. Mm, Ahora mm. diferente. También porque Hombre, tampoco es que quizás haga falta, ¿eh? eso te iba a decir. Claro. Porque al final acabaría en el otro extremo. ¿Me entiendes? En Mm. una psicopatía de masa. Pero yo creo que también lo que tú dices es cierto. Es más como para uno mismo y para su entorno inmediato. Al menos para sanearlos, no lo sé. Con algunas de las cosas que vienen, ¿no? Constantemente de fuera. Porque Sí. está claro que lo que existe es un bombardeo continuo de cambio de hábito hacia una dirección, no sé muy bien cuál, pero Sí, no, la dirección, hombre, no sabemos exactamente, pero siempre va a terminar en el miedo y en el control sí. de unos pocos sobre el resto. Como que Y va a ser uno que, más que intentar en tu vida, intenta tú ser lo más libre que tú puedas. o por lo menos lo más humano que tú puedas, porque a veces me da la sensación que es más una pérdida de humanidad o de esto como, no lo sé, es oscuro, Convierten a la gente en máquinas, tío. pero En- pero máquinas de mierda, mm, que vale dinero o que genera dinero y cuando no, pues ya no vale, ya está. mm. Sí, bueno, algunos de esos, la teoría del capitalismo, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo llaman a eso? ¿El capitalismo? ¿El comercio humano? Claro, es Bueno, que me confundo con las cosas, claro. ultracapitalismo. Lo que pasa es que viéndolo digamos, en una retrospectiva, el capitalismo ya hace un montón de años que ganó la batalla. Entonces ahora es la competencia consigo misma. De un capitalismo más voraz o ya no hay opción B, ¿me entiendes? Ujú. Porque, ¿qué es lo otro? ¿Capitalismo comunista o capitalismo? No lo sé. Sí, ¿no? Tenemos Pues el comunismo capitalino japonés, ¿no? Ah, no, chino. China, Capitalismo chino comunismo o propio. democracia parlamentaria, ¿cómo es? Es que son palabras tan raras, tío. Me cuesta, tengo que, para Y te tiene que poder ir entender que eso no es una... te tiene que ir a Dubái un par de años. Sí, Sí, depende de la etiqueta que te encuentre mejor. esto es lo mismo, da igual, ¿entiendes? En cada sitio dan el palo que necesitan para doblegar al personal, Mm. ¿entiendes? Aquí funciona así, bien, aquí por el otro lado, aquí es más religioso, aquí es más político, aquí es más a tiro, como sea, cojones. No, y cuando he Porque intentado ¿quién ha algo, hecho algo? se terminó con miedo. Claro, o el hacer es con la película que quieren, Mm. porque ¿qué hacemos? ¿Nos le damos tiro entonces todo? ¿Cómo es? No, pero, o sea, el hacer puede ser empezar a construir tu propia realidad también. O al menos intentar entenderla o criticarla, no lo sé. Y muchas veces es muy importante el no hacer Mm. tanto como el hacer, ¿vale? Pero el no hacer no es que me voy a tirar en mi casa rascándome los huevos, que está de lujo. El no hacer es, te están regalando los oídos Mm. con regalos o con miedo y estás haciendo según te dicen, te empujan, te ladran por aquí o por allí. Mm. Muchas veces lo mejor es
no hacer. Mm. Con no hacer se hace más que haciendo. Ahí tenemos a todas las supuestas disidencias haciendo. Mira lo que hacen. Quizá menos no hace nada. Mm. Y empezarse para adentro. Hombre, Pa' yo creo intro. que el pa' dentro es lo que falta, la mayoría de las veces. Claro, Pero sobre todo claro. porque por evitar esa respuesta mecánica, ¿no? Que tú decías. Creo que cada vez hay mayor pobreza interior y no me refiero a tirarte a una religión o a tirarte a un cura, por, por raro que suene, pero no, no, Oh, lo que me refiero es que eh, como crear tu propia estabilidad interior, ¿no? Que creo que desde muy temprano están como agitándola o emitiendo ahí unas vibraciones que te revientan, como que te impiden tener una tranquilidad, ¿no? O una serenidad de pensamiento. descentrándose de tu centro de gravedad, como diría Batiato. Mm. Y que me perdone Newton. Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente. Yo necesito un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. over and over again. En las calles era mayo y caminábamos juntos cortando entre bromas manojos de ortiga. No soporto ciertas modas, la falsa música rock, la new wave española, el free jazz punk inglés, ni la monserga africana. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente. Yo necesito un Centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. over and over again. What you worry, what you worry. You are woman in love, baby. I need your love, I want your love. Over and over again. Coming into my life, oh baby, I want to give you my soul. Pero yo creo que no iba desencaminado ese hombre. Ya, Sí,
un poco diciendo, tengo que encontrar ahí un poco de el punto. La sensación que tengo es que te hacen vibrar una sintonía diferente de la que te corresponde. Sobre todo el miedo, tío. Mm. El miedo. El miedo es lo que mueve a la gente al final, ¿no? O las paraliza, ¿sabes? A todos. A todos nos paraliza el miedo, o nos empuja, que no está mal tener miedo, el miedo te protege, ¿no? En No, ciertos momentos. y te enseña. Lo que pasa es que cuando eh, es todo miedo, las respuestas son ilógicas. O sea, de hecho, al final la respuesta es porque lo hiciste porque tenía miedo. Un miedo en un momento concreto, pero no se puede vivir en el miedo, en un sistema de miedo. Mm. Pero ¿Vale? es lo que vivimos. O sea, Ujú. y en cuanto aprieta un poquito, saltan las caretas, ¿sabes? Pero rápido. O sea, Y, y lo hemos visto estos días, ¿no? También, es decir, ¿no? Aquí sí, podéis hablar todo lo que queráis, pero bueno, hasta cierto punto, ¿me entiendes? Que no se os olvide eh, cómo están las cosas, ¿no? Con lo de pensaba en lo de la manifestación y todo esto, ¿no? que vamos, que tampoco me parecían más heavy las de Astillero, pero bueno, que en un momento, de un momento a otro te sacan tarjetas rojas rápido, ¿sabes? De decir, no, sí, tú no te preocupes, a tu vida, esto, lo otro, tal y como te estoy diciendo, pero como te salga de ti esto, acuérdate que nosotros somos los que te organizamos la vida. Y ese es el gran problema que yo veo, de decir, bueno, al final, si te da mucho a ello, al miedo, acabas perdiéndote, porque no, no desarrolla como una estructura mental lo suficientemente fuerte como para que cuando llegue el momento poder hacer frente a ese tipo de situaciones. Y No, sí. llegará, está claro. Mm. Ay, yo no soy valiente, pero no tengo miedo tampoco. A esta altura, Mm. ¿a qué vas a tener miedo? ¿A que te encierren? Sí, a que te obligan a pincharte. ¿A qué vas a tener miedo? ¿A que te tengan que poner un código QR? Yo no tengo nada de eso, tío. Mm. Pero ni yo ni mucha gente, creo. Mm. Lo que prefiero, no temo al no pasar por eso, ¿vale? Mm. No, Claro, pero es más bien organizar uno propio su... Al final esto no es más que una lucha con uno mismo. Yo lo veo así. O sea, en muchas situaciones te confrontan contigo mismo, con todo lo que tú crees o lo que, ¿sabes? Deja de creer, claro, y que porque llega un no te... momento en el que tú ya, lo que tú dices, lucha interior ya, exterior ya, hombre, evidentemente, si te pegan un tiro te mueres, pero sabe que la respuesta no está allí. Mm. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, Está aquí, si no está aquí, no está en ningún sí. lado. No, A eso es lo pero que voy. te tiene que alejar un poco de lo externo porque si no te vuelve loco. Y la situación, la respuesta creo yo que está en desarrollar el tú interior, ¿me entiendes? Es decir, empezar a construir desde dentro, el afianzarte, tus principios, tu forma de vida, tu estilo de vida, ser coherente. Y creo que es la gran lucha, ¿no? El ser coherente con, La verdadera batalla es la que uno tiene que hacer con uno mismo y de verdad dejarse ya de pamplina. no sé, a De mí verdad, personalmente me cuesta porque presto tanta atención o como debiera a, a encontrar las soluciones
mía en mis propias conversaciones, ¿me entiendes? O sea, yo me peleo conmigo mismo y me discuto conmigo mismo continuamente. Lo único que consigo es apartarme cada vez más de lo exterior, ¿sabes? Y voy creando como paquetes de decir, bueno, a esto no le puedo hacer caso, a esto no me están comiendo el Sí, sí, coco, el saber otro. bloquear uno Claro, eso es una habilidad lo que que te va viniendo. efectivamente lo de bloquear Esa es la pelea. y lo de y lo de decir, bueno, voy por aquí, voy por allí, eh, y quizá dedico más tiempo a eso que al final a sentarme conmigo mismo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que hasta ahora, al menos en mi caso, ha sido sobre todo el bloquear todo lo que va metiendo mierda realmente en mi propia vida. Vale, sí, tú vas bloqueando todos estos caminos o todas estas influencias, pero no voy generando mi propia influencia. Por eso te decía que, bueno, a mí me queda una vida de, de empezar, porque ya te digo que Yo pienso que como todo, sí, mm, ¿quién está completo? Digamos, ¿quién no? Pues no es poco, pienso yo que por lo menos el bloquear lo que tú sabes que no está bien, sino que tú no, en tu no, circunstancia, en tu momento, en tu tal, efectivamente. tú sabes que esto no es correcto. El que roba o no roba, la diferencia, ¿cuál es? Te quiero decir, si te han cogido, entonces es malo, ¿no? Mm, O sea, hablamos de robar, no hablo del que tenga hambre, hablo de robar el que roba. mm, No es poco con bloquear eso y por mm, lo menos lucha con alguien. mm. Claro que quizás sea lo más importante que luchar que ponerte a luchar con otro. ¿Entiendes? Ahí creo yo que, por eso te decía, creo que es clave desarrollarte como interiormente, porque al final creo que la clave está en volverte de ser tu enemigo a ser tu mejor aliado, ¿me entiendes? O sea, el asentarte esta posición, mirarte para adentro y sentirte respaldado, ¿me entiendes? Porque con normalidad lo que encuentro son críticas, más que sentirme afianzado. Y creo que ese, Autocríticas, ¿no? claro, de decir, bueno, sí, pero, ¿me entiendes? Siempre hay un pero, sí, pero podría haber hecho mucho más de esto, esto no es coherente con, si ha bloqueado esto, pero también lo otro, ¿me entiendes? Mientras que estoy Claro. descuidando toda una parte que es realmente nutrirme de, de fortalezas más que de debilidades. Digamos que el bloqueo al final lo que hace es crearme también en un inicio como huecos, ¿sabes? Que de momento no estoy rellenando con afianzamiento en ideas. Pero bueno, eso creo que es Bueno, un proceso eso será puramente personal. como lo de desaprender, ¿no? Sí, no, Pues, pues, en otro ámbito, ¿no? exactamente Digamos eso, también, ¿no? de desaprender tus propias costumbres, tus propios clics, no sé cómo llamarlo, ¿no? Exactamente eso porque, bueno, lleva muchísimo tiempo, o yo personalmente llevo mucho tiempo criticando, ¿me entiendes? O Ujú. cuestionando. Creo que primero tengo que ser capaz de cuestionar y de criticar y que dentro de la propia crítica no me sienta incómodo. Claro, y este proceso de desaprender un poco, pues empieza desde hace, ¿no? Mucho tiempo escuchando otras cosas, pero sobre todo que creo que ha sido y que es clave el permitir que otros piensen lo que quieran, o sea, lo que realmente creen, porque es un paso tan simple como difícil de ver en mucha gente, que la solución es un poco crearte tu espacio porque es que si no eres partícipe de la película. O sea, entra el trapo y entra el trapo con todo. Todavía sigo en la historieta y en la lucha de intentar sacar a los pies del tiesto.
o los pies de la película. Llega un momento en el que a mí me cansa tener una opinión eh, de la realidad, sin saber siquiera cuál es mi propia realidad. ¿Entiendes? De por qué tengo que tener una opinión de otra gente, de lo que está pasando en el mundo Sí, no sé lo que y me todo. pasa a mí, ¿eh? Efectivamente. Claro. Entonces, como no soy todavía capaz de responderme a mí mismo, llega un momento en el que digo que yo, para luego tener, no sé siquiera tener una opinión de los demás. Y sin embargo, por naturaleza nosotros creo que, o el ser humano me refiero que es al contrario, ¿me entiendes? Yo tengo una opinión de absolutamente todo, pero menos de mí mismo. Claro. O por lo menos acertada de uno mismo, ¿no? No, hombre, Porque si opinando uno mismo, uff, aquí todos somos una máquina. una máquina, número uno. El number one. En el fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol, todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a nublar todo, y pica todo, estoy nervioso y me sale un bicho de dentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego, todo es negro, no los quiero y aborrezco, no los quiero, los detesto, pero a veces tengo malos pensamientos, 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 a veces tengo malos pensamientos. No sé, yo personalmente pues tampoco tengo pretensión ni proyección de convencer a nadie. Quizás es más compartir los pensamientos que y que bueno, que a veces cuando los cuentas te das cuenta si tienen sentido o no, ¿sabes? Porque Mm, como uno habla mucho con uno mismo, no, a veces hasta que no lo expresa, no ves Si no te das si... cuenta de lo que estás diciendo, de lo que estás Y pensando. ahí a veces contándolo te das cuenta de otras cosas, ¿me entiendes? Lo conecta con otras historietas que, que le Ujú. hacen tener más sentido. Que al final es eso, uno tiene que pelear con demasiadas cosas, ¿no? Y es más fácil pelear con las que tú puedes controlar. Y al fin y Claro, al cabo, claro, lo claro. que controlan otros, luego tú puedes intentar que eso sobre ti no tenga efecto, Mm. librándote de esa presión. Si Eh, no quieres ser esclavo de un banco, pues no le pidas nada a un banco. mm. Es así de fácil, ¿eh? Todo el mundo tiene derecho a... Yo sé que lo justo es que todo el mundo tengamos todo y yo lo sé y ojalá, ¿no? Yo el primero, pero a lo que voy, Pero a veces no toca, me refiero, en el momento en el que por fuerza se quiere, ¿o no? claro, se pueden hacer las cosas de muchas formas. Claro, tiene la parte fácil, la de si buena, hago lo que sea porque me lo pagan y bueno, me endeudo como un perro y soy esclavo, más esclavo que el resto, que ya somos todos o pretenden, yo firmo más, quiero Mm. más esclavitud. Creo que el entender o hay que asumir que hay gente que a eso le va bien, el nivel de esclavitud, por así decirlo, pero creo que hay que empezar a hablar en esos términos, porque Ujú. dependerá de cuánto quieres ser tú de esclavo, ¿sabes?
para tomar las decisiones y tendrá tus consecuencias, ya sea en dinero, en tiempo o en esfuerzo. Una cantidad te van a cobrar, que por eso al fin y al cabo somos libres, si no seríamos otra cosa, ¿entiendes? Si no, si fuéramos más rentables cultivando papas, estaríamos con un grillete cultivando papas, pero como somos más rentables gastándonos el triple de lo que ganamos, Nos tienen ¿entiendes? así, claro. Por eso somos libres. Si no, ya te digo que no. Está Ahora, claro. dentro de ese juego está el que sembra papa y sabe que puede comer papa, ¿entiendes? Y que por lo menos se puede mantener tira para adelante con las papas, y está el que además quiere los tomates del vecino. Y ahí va a ser lo que sea, sí, ponme también un grillete por la mañana con las papas, pero pónmelo también por la noche, para poder tener tomate y yo te cultivo también los tomates. Entonces, al final, las decisiones, está claro que si se toman sabiendo lo que hay, pero el problema es que a mí creo que me sorprende que la gente en muchas de las ocasiones no sabe lo que es o no lo quieren, ¿sabes? Ujú. Hay una parte de ese ataque que sufrimos, ¿de acuerdo? Lo llamo así, a la presión esa de la que hablaba, y entrelazado, va por debajo, es muy sutil. Esa igual es más difícil de detectar, pero hay otras cosas que son Que van de palpables, frente. sí, que es que tú la estás firmando, Mm, que ya está viendo que tu vecino la ha pasado mm, a tu hermano. Sí, hay cosas que no es tan secreto, ¿eh? No es, claro, es a lo que voy. A esa conspiración pública cotidiana sí. contra ti, esa es fácil de parar, Mm, pero tiene también un coste y un precio. Pero esa separada es evidente, esa se ve mm, venir, mm. ya de ti depende. Sí, o sea, lo que es una respuesta clara de... O sea, si tienes un no al sistema, se puede hacer desde el punto uno, desde el momento cero. Eh, Claro, Hay respuestas directas, lo que tú dices, ¿no? O sea, si no, claro, pero si también estás se confunde luego con me voy al monte, me meto en una cueva y voy a quemar cera de monaguillo. pero Entonces, sí, es verdad, eh, no tiene por qué ser eso. O sea, pero claro, igual, se puede vivir periféricamente en el sistema. Quiero decir, no digo, aun estando en el centro mismo de Babilonia, mm, ¿vale? Tú puedes actuar de una forma en tu vida en la que digas, pues yo con esto no paso, por aquí no voy, esto me va a perjudicar a la larga, esto me lo pone muy bonito, pero que mm, quizás es un poco más difícil, ¿vale? Pero es que la otra tampoco es fácil. Es decir, al final lo otro es fácil de principio y luego el resto de tu vida estás puteando. mm, Aquí igual te cuesta más el arranque hasta tú centrarte en lo que quieres, ¿vale? Más o mm. menos. Pero una vez que lo tienes claro, ¿no? Una vez que has cerrado las puertas de esas cosas, bueno, ya es camino se empieza andando. Ya viene el día, ya viene Mare. Ya viene el día, ya viene Mare. Alumbrando sus claras los olivares. Alumbrando sus claras los